Fui echada a la calle por un simple vaso de café con leche. Suena un chiste cruel, ¿verdad? Pero cuando eres la última en la cadena alimenticia de una obra de construcción, cualquier excusa es buena para desecharte. Mi nombre es Elena. Tengo 24 años y hasta hace muy poco era peón de obra en el proyecto turístico más ambicioso de nuestro valle, el Gran Horizonte. A las 4 de la madrugada, el frío de la sierra ya se colaba por las rendijas de nuestra casa de ladrillo desnudo. El sonido rítmico de la lluvia golpeando el techo de zinc era mi único despertador. Me levanté en silencio, sintiendo cómo el cansancio del día anterior aún pesaba en mis huesos. Caminé descalza por el suelo de cemento húmedo hacia la pequeña cocina. Al pasar por la única habitación, me detuve un instante. Ahí estaba Mateo, mi hermano menor, de 17 años. Se había quedado dormido con la cabeza apoyada sobre un libro de cálculo abierto. La luz amarillenta de un flexo parpadeaba sobre sus apuntes. Lo arropé con cuidado. Rozar su cabello me encogió el estómago. Sabía exactamente por qué este chico, el mejor estudiante de su instituto, se castigaba estudiando hasta el amanecer. Era la culpa. La maldita culpa de saber que su hermana mayor estaba quemando su juventud para pagar los errores del pasado. Preparé un par de arepas en la plancha gastada. Ese sería su desayuno. Mientras el olor a maíz tostado llenaba el espacio, mi mente volvió a los números que me atormentaban cada día. Mi padre murió hace 4 años. El andamio en el que trabajaba cedió. No hubo indemnización, solo una deuda asfixiante que él había contraído con un prestamista del barrio para intentar sacarnos de la miseria. Y así, heredé su lugar entre los escombros y el polvo. Me puse mis botas de seguridad, cuyas suelas ya estaban lisas, y salí a la oscuridad del callejón, dispuesta a vender un día más de mi vida para que Mateo pudiera pisar, algún día, la universidad. Llegar a la obra de Gran Horizonte era como entrar en otro mundo. Un mundo de hombres, de acero, de olor a gasoil y de comentarios que aprendes a ignorar para sobrevivir. Yo era la única mujer en mi cuadrilla. Al principio sus miradas pesaban como el mismo cemento que cargaba, pero con el tiempo me volví transparente para ellos. Fue entonces cuando me fijé en él. Un hombre mayor, delgado, con la espalda encorvada y un casco demasiado grande que le cubría casi los ojos. Nadie sabía su nombre. Le decían el viejo recogedor. Lo veía todos los días en la zona de desescombro, lidiando torpemente con una pala que parecía pesar más que él. Una mañana, sin decir palabra, tomé mi carretilla y comencé a llevarme la carga pesada que él intentaba levantar. Él me miró sorprendido, con unos ojos oscuros y profundos, rodeados de arrugas que parecían mapas antiguos. Le dije que mi nombre era Elena. Él dijo llamarse don Alejandro. Desde ese día se convirtió en mi sombra en la hora del descanso. Hacía frío en el valle, así que cada mediodía iba al carrito de doña Carmen en la entrada de la obra y gastaba unos pocos pesos que llevaba en el bolsillo para comprar 2 vasos de cartón con café con leche humeante. Le daba uno a don Alejandro. Él siempre intentaba rechazarlo, pero yo le decía que era el pago por escucharme. Y es que él era la única persona en aquel infierno de ruido que se sentaba a escucharme hablar de las notas de Mateo, de mis miedos y de mi sueño de ver a mi hermano convertido en arquitecto. Mientras bebíamos aquel café barato, sus manos manchadas de tierra sostenían el vaso con una delicadeza inusual. Yo no sabía que aquel simple gesto de humanidad, aquel café que me costaba la mitad de mi almuerzo, sería la chispa que detonaría la tormenta perfecta sobre mi cabeza. Pero antes de continuar con mi historia, me gustaría saber algo de quienes me están escuchando. Desde la soledad de este valle hasta donde sea que llegue mi voz, por favor, déjenme en los comentarios desde qué ciudad o país están acompañándome en este relato. Todo se torció un martes a mediados de mes. El viento soplaba fuerte esa mañana en el valle, levantando remolinos de polvo que se colaban por las mascarillas. Me habían asignado la limpieza de la plataforma perimetral en la planta número 12. A esa altura, el ruido de los motores se convierte en un murmullo lejano, y solo escuchas el silbido del aire cortando el acero. Mientras recogía restos de encofrado, me apoyé por un segundo en la barandilla del andamio exterior. Sentí un crujido sordo. El metal cedió levemente bajo mi peso.
Mi corazón dio un vuelco. Me arrodillé rápidamente y examiné las abrazaderas de unión. Estaban flojas. Peor aún, el acero de las tuercas se veía poroso, barato, como si fuera chatarra repintada. Esa misma tarde estaba programado el vertido de hormigón en esa sección. El peso de la maquinaria, las vibraciones y una decena de hombres trabajando allí, el andamio no lo soportaría. Con el pulso aún acelerado, bajé a buscar al ingeniero jefe, pero me crucé con Carlos. Carlos era el jefe de obra, un hombre que siempre llevaba el casco reluciente, las botas impecables y una sonrisa arrogante que parecía ensayada frente al espejo. «¿Las abrazaderas de la planta 12 están defectuosas, señor?», le dije, intentando mantener la voz firme. «Si vierten el hormigón hoy, la estructura va a colapsar». Él se detuvo. Me miró de arriba abajo con evidente desdén y chasqueó a la lengua. «Tú estás aquí para recoger basura, niña, no para hacer cálculos estructurales. Vuelve a tu agujero y cierra la boca». Me dejó allí plantada. El pánico comenzó a mezclarse con la rabia. Mi padre había caído de una estructura igual a esa. Sabía exactamente el sonido que hace un cuerpo cuando impacta contra el cemento. Un sonido que te persigue en pesadillas. Ese mediodía no fui a buscar mi café. Tomé una llave inglesa de la caja de herramientas de la cuadrilla y subí sola a la planta 12. El viento aullaba, empujándome contra el vacío. Mis manos, agrietadas y sucias, temblaban, pero no me detuve. Apreté cada tuerca, cada abrazadera oxidada, forzando la rosca hasta que mis nudillos quedaron blancos. Me llevó casi mi hora completa de almuerzo a asegurar la sección, pero cuando terminé, supe que nadie moriría ese día. Por la tarde, durante el vertido, la estructura tembló violentamente. Hubo gritos, los obreros retrocedieron asustados, pero el andamio resistió. Nadie supo por qué no se vino abajo. Nadie, excepto yo, y alguien más que observaba desde las sombras. Al día siguiente, mientras acomodaba sacos de cemento, Carlos apareció escoltado por 2 de sus asistentes. Se paró frente a mí, a escasos 2 metros. Su rostro estaba rojo, hinchado por una ira contenida. «¿Quién te dio permiso de tocar la estructura ayer?», siseó, con un tono tan bajo que solo yo y Héctor, un albañil veterano que trabajaba a mi lado, pudimos escuchar. «Estaba suelta», respondí sin bajar la mirada. «Usted no hizo nada». Su sonrisa arrogante desapareció, reemplazada por una mueca de auténtico odio. «Si vuelves a meter las narices donde no te llaman, te juro que no volverás a pisar esta obra, ni ninguna otra en todo el valle». Carlos dio media vuelta y se marchó, sus botas limpias resonando sobre el cemento fresco. Más tarde supe la verdad. El andamio defectuoso no era un accidente. Carlos llevaba meses inflando las facturas, comprando materiales de tercera categoría a empresas fantasma y embolsándose la diferencia. Mi intervención no solo lo había dejado en evidencia, sino que amenazaba su lucrativo negocio oscuro. Esa tarde, Héctor, el viejo albañil, se me acercó durante la pausa. Tenía las manos manchadas de yeso y los ojos cansados. «Escúchame, Elena», murmuró, encendiendo un cigarrillo tembloroso. «En este oficio, para sobrevivir, tienes que aprender a cerrar los ojos. No te enfrentes a los de arriba, nos aplastarán a todos». El miedo era palpable, el miedo de un hombre de 50 años que sabía que si lo despedían, su familia no comería. Asentí en silencio, aunque mi sangre hervía. Me senté en unos sacos vacíos, sola, sintiendo el peso abrumador de la impotencia. Fue entonces cuando don Alejandro apareció. Se sentó a mi lado sin decir nada. En sus manos traía 2 vasos de cartón con café con leche humeante comprados en el carrito de doña Carmen. Me tendió uno. Sus ojos oscuros y arrugados me miraron con una comprensión que me desarmó. «A veces», dijo con su voz rasposa, «el mundo castiga a quienes hacen lo correcto. Pero esa ceguera, muchacha, nunca dura para siempre». No supe qué responder, solo tomé el café, dejando que el calor traspasara mis guantes sucios, sin saber que Carlos nos observaba desde la ventana de su oficina, calculando fríamente el momento de destruirme. Las palabras de don Alejandro me dieron un extraño consuelo, pero la realidad en la obra no tardó en volverse insoportable. El verano golpeó el valle con una crueldad asfixiante.
El cemento irradiaba calor como un horno abierto, y a las 2 de la tarde la temperatura rozaba los 40 grados. Yo estaba acarreando varillas de acero cuando vi a un compañero, a unos 10 metros, soltar su carga de golpe. Sus rodillas cedieron, su casco rodó por el polvo y él se desplomó sobre la losa hirviente. Nadie se movió, todos recordaban las amenazas de Carlos. Yo dejé caer el acero, corrí hacia él, le desabroché la camisa empapada y grité pidiendo agua. Era un golpe de calor severo. Saqué mi viejo teléfono del bolsillo y llamé a una ambulancia, ignorando el protocolo interno de la empresa que prohibía avisar a emergencias sin autorización previa. La sirena aún sonaba a lo lejos cuando Carlos apareció apartando a los obreros. Miró al hombre tendido, luego me miró a mí que aún le sostenía la cabeza. ¿Quién llamó al hospital?, rugió. Fui yo, respondí, limpiando el sudor de mi frente. Carlos apretó la mandíbula. Te dije que dejaras de jugar a ser la salvadora. Acabas de costarle a la empresa una inspección sanitaria. Dio media vuelta y desapareció. Esa misma tarde, mi nombre empezó a borrarse de los registros. Los días de trabajo, que antes eran 22 al mes, bajaron a 15, luego a 10. El pretexto oficial era una reestructuración por eficiencia, pero todos en la obra sabían la verdad. Carlos me estaba asfixiando lentamente. Mi salario se redujo a la mitad. Mi rostro se volvió demacrado. Tuve que tomar la decisión que más me aterraba: retirar el dinero que llevaba un año ahorrando, peso a peso, para la matrícula universitaria de Mateo. Solo me devolvieron el capital, sin un centavo de interés, directo a las manos del prestamista usurero que acechaba a mi familia. Y aún así, cada mediodía, yo seguía yendo al carrito de doña Carmen para comprar 2 vasos de café con leche. Le daba uno a don Alejandro en silencio. Él ya no sonreía tanto, pero me acompañaba, siendo mi único ancla en aquel mar de polvo y desprecio. Todo terminó una mañana de niebla espesa. Eran las 6 en punto. La bruma subía desde el río, ocultando las grúas torre. Yo estaba en la fila frente a la entrada principal, temblando bajo mi chaqueta remendada con cinta americana. En mi bolsillo, rozaba con los dedos las últimas monedas que me quedaban, exactamente lo justo para los 2 cafés de hoy. El guardia de seguridad comenzó a leer la lista de la cuadrilla. García, López, Héctor, Ruiz. Uno a uno los hombres entraban, tragados por la niebla y la reja de acero. Apreté los puños contra mis muslos, esperando mi turno. El guardia cerró su carpeta. «Disculpe». Mi voz salió trémula, apenas un susurro. «Soy Elena, falto yo». El hombre me miró con lástima, revisó la hoja y negó con la cabeza. «No estás, muchacha. Carlos ordenó borrarte ayer por la tarde. Recoge tus cosas en la oficina, estás fuera». La reja metálica crujió al cerrarse, dejando un eco vacío en mi pecho. Fui la única que se quedó del lado de afuera de la valla gris. Mis piernas temblaron tanto que tuve que aferrarme a la alambrada. El metal helado se me clavó en las palmas. A través de la cerca podía ver la planta 12 que yo misma había asegurado. Podía escuchar el sonido del acero, el griterío, el olor a soldadura. Ayer yo pertenecía a ese lugar. Hoy era un fantasma. No lloré. Si empezaba a llorar sentía que me iba a desmoronar por completo allí mismo, sobre el barro frío. Tomé mi mochila sucia y me dispuse a irme, cuando las puertas de servicio se abrieron. Era don Alejandro, empujando un carro de chatarra hacia los contenedores. Nuestros ojos se cruzaron. Él se detuvo en seco. Saqué mis últimas monedas y fui directo al carrito de doña Carmen. Compré un solo vaso de café con leche. Caminé hacia él y se lo entregué. Mis labios se curvaron en una sonrisa rota, una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Mi pago final, don Alejandro», le dije, con la voz quebrada. «Usted fue el único que me trató como a un ser humano en este lugar. Cuídese mucho la espalda, por favor». Él tomó el vaso de cartón. Vi cómo sus dedos arrugados temblaban levemente al sentir el calor del líquido. Intentó abrir la boca para decir algo, pero yo me di media vuelta. Comencé a caminar alejándome de la obra. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, mis piernas no me dejarían dar un paso más. Lo dejé allí, de pie en la niebla, sosteniendo entre sus manos todo el capital que me quedaba en el mundo. Lo que sucedió aquella misma mañana, después de que yo desapareciera en la niebla, me lo contaron tiempo después.
pero me lo describieron con tanto detalle que es como si yo misma hubiera estado allí, escondida entre las sombras. Don Alejandro no se bebió mi café. Se quedó inmóvil, observando mi espalda, hasta que la bruma del valle me tragó por completo. Luego, ignorando el carro de chatarra, caminó directo hacia la parte trasera del campamento, una zona restringida para los peones. Allí, oculto bajo una lona, había un coche negro, de gama alta, blindado. Don Alejandro abrió la puerta trasera, se quitó el casco abollado, se despojó del chaleco gastado que olía a sudor ajeno y dejó ambas cosas sobre el barro. Entró al vehículo y colocó el vaso de cartón que yo le había dado, ya casi frío, en el posavasos de cuero. Tomó su teléfono y marcó un número. Su voz ya no era la del anciano frágil y tartamudo que me escuchaba en los descansos. Era una voz de granito, curtida por 40 años de levantar imperios de concreto. «Comuníqueme con el corporativo», ordenó a su secretaria. «Quiero en mi escritorio, antes del mediodía, las auditorías de materiales de la planta 12, los registros de acceso al sistema de personal y el contrato de Carlos, el jefe de obra. Vamos a limpiar la casa». A la mañana siguiente, un terror silencioso se apoderó de las oficinas de Gran Horizonte. Se corrió la voz de que el mismísimo fundador y presidente del consorcio iba a realizar una inspección sorpresa. En la sala de juntas del segundo piso, los ingenieros, los contables y, por supuesto, Carlos estaban sentados alrededor de una gran mesa de caoba. Carlos sudaba, jugaba nerviosamente con su bolígrafo, arreglándose el cuello de la camisa impecable, ajeno al huracán que estaba a punto de arrasarlo. Las puertas dobles de la sala se abrieron de golpe. El hombre que entró vestía un traje azul marino cortado a medida, pero sus manos seguían siendo grandes, nudosas y acostumbradas al trabajo duro. Carlos palideció. La sangre huyó de su rostro al reconocer esas arrugas profundas. Era el viejo recogedor de basura al que había despreciado semanas atrás. «Soy Alejandro Montes, presidente de este grupo», dijo, con una calma que helaba la sangre. «Y durante las últimas 3 semanas he tenido el privilegio de trabajar limpiando escombros en esta obra». El silencio en la sala era tan denso que casi dolía. Don Alejandro sacó 3 carpetas de un maletín de cuero y las arrojó sobre la mesa. «Primera carpeta», anunció. «Facturas de compra de las abrazaderas de la planta 12. Material de grado inferior comprado a un proveedor fantasma con un sobrecoste del 40% desviado a una cuenta personal». Los ojos de don Alejandro se clavaron en Carlos como cuchillos. Segunda carpeta. El informe de seguridad de esa misma planta, modificado y firmado por usted, Carlos, atribuyéndose el mérito de evitar un colapso estructural. Un colapso que fue evitado por una peón de 24 años que arriesgó su vida durante su hora de almuerzo. Carlos intentó hablar, pero sus cuerdas vocales parecían paralizadas. Su arrogancia se había desmoronado como un castillo de arena seca. Y la tercera carpeta, la voz del presidente tembló por primera vez, no por miedo, sino por una ira profunda y humana. El registro de asistencia, donde usted, para proteger su sucio negocio, borró y despidió a la única persona con la integridad suficiente para salvar la vida de mis trabajadores. Don Alejandro metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó un objeto inesperado. Lo puso en el centro de la elegante mesa de caoba. Era mi vaso de cartón, el café con leche barato, ya frío y aplastado, que yo le había dado con mis últimas monedas. Esta muchacha, que no tenía para comer, gastó sus últimos pesos en invitar a un viejo recogedor a un café mientras usted nos robaba a manos llenas. Don Alejandro se inclinó sobre la mesa. «Carlos, estás despedido, y los auditores del corporativo ya han notificado a la policía. Recoge tus cosas». Aquel día, el intocable jefe de obra salió escoltado por la seguridad, humillado y hundido.
La justicia había llegado al valle, pero yo, ajena a todo aquello, estaba en mi casa de techo de zinc buscando desesperadamente cómo darle de cenar a mi hermano. La noche había caído sobre nuestro barrio y con ella un silencio espeso y amargo. Yo estaba frente al fregadero de la pequeña cocina, mirando hipnotizada cómo caía una gota de agua del grifo oxidado. Mateo, mi hermano, estaba sentado a la mesa, fingiendo estudiar. Sabía que le habían echado a él también de su paz mental. No había comida, no había dinero, y por primera vez en 5 años yo no tenía un lugar al que ir al amanecer. De pronto, el resplandor de unos faros potentes barrió las paredes de bloques desnudos de nuestra casa. Un motor potente ronroneó en la callejuela de tierra, un sonido alienígena en esta parte del valle. Llamaron a la puerta. Me sequé las manos húmedas en mi pantalón gastado y abrí. Allí estaba un hombre de traje negro y gesto profesional. «¿Señorita Elena?», preguntó, extendiendo una tarjeta con el logo dorado del Grupo Montes. «El presidente del consorcio solicita su presencia en las oficinas centrales. Ahora mismo. El auto la espera». Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿El presidente? ¿Para qué quería ver a una peón despedida? ¿Acaso Carlos había inventado alguna mentira para demandarme? Miré a Mateo. Le dije que no tardaría, y sin siquiera cambiarme las botas manchadas de cemento blanco, subí al coche blindado. Durante el trayecto hacia el centro de la ciudad, las luces de neón se deslizaban por las ventanillas oscurecidas. 20 minutos después, el ascensor de la torre de cristal me dejó en la última planta. El asistente abrió una pesada puerta doble. La oficina era inmensa, con un ventanal enorme que ofrecía una vista panorámica de todas las luces del valle. Y allí, de espaldas, mirando la ciudad, estaba un hombre de cabello plateado. Cuando se giró, mis pies se quedaron pegados al suelo. Aquel traje azul, aquella postura erguida, pero era ese rostro, ese mismo rostro arrugado y familiar. «Don Alejandro», susurré, incapaz de procesar lo que veían mis ojos. Él sonrió, con esa misma calidez de siempre, y me señaló uno de los sillones de cuero blanco. «Siéntate, Elena», dijo con voz suave. «Te debo una disculpa por el engaño, y también te debo el pago de un café». Me senté al borde del sillón, aferrándome a la tela de mis pantalones, porque sentía que la habitación daba vueltas. «Yo fui un obrero a mis 20 años, Elena», me confesó don Alejandro, apoyándose en su escritorio. «Sé lo que es que nadie te mire, sé lo que es el hambre y el frío de la madrugada. Solo quería ver de cerca en qué se había convertido mi propia empresa». Luego su tono se volvió firme. «Me enteré de todo, las abrazaderas que arreglaste, la vida que salvaste del golpe de calor, y cómo te echaron por ser honesta». Abrió un cajón de caoba y sacó 2 sobres pesados. Los deslizó sobre el cristal de la mesa hacia mí. «Abre el primero», me indicó. Mis dedos temblaban tanto que apenas pude sacar el documento. Era un contrato laboral. Departamento de Supervisión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cargo: Inspectora Oficial de Gran Horizonte. El salario impreso en la hoja era una cifra que yo jamás había soñado ganar, con beneficios completos, seguro médico y estabilidad permanente. «Tus manos y tus ojos evitaron una tragedia que los ingenieros pasaron por alto», dijo él. «Necesito gente como tú cuidando de mi gente». Un nudo apretó mi garganta. Intenté hablar, pero él señaló el segundo sobre. «Abre ese también». Tiré del papel. El sello oficial de la Fundación Montes brillaba en la cabecera. Leí el título: «Beca íntegra para familiares de víctimas de accidentes laborales», y justo debajo, el nombre del beneficiario: Mateo. La hoja se volvió borrosa. Las lágrimas que había contenido durante 5 largos años de humillaciones, polvo y desesperación, finalmente se desbordaron. Cayeron sobre el papel, mojando la tinta. «Sé cómo murió tu padre», murmuró don Alejandro con voz rouca. «No puedo devolverle la vida a Elena, pero puedo asegurar que su sacrificio no sea en vano, y que su hijo vaya a la mejor universidad del país, con todos los gastos pagados hasta que se gradúe». No dije nada. No había palabras en ningún idioma que pudieran expresar lo que sentía. Tomé el bolígrafo de oro que me ofrecía
y con mis manos marcadas por las cicatrices del acero y el cemento, firmé ambos documentos. Esa noche, cuando regresé a mi casa en la colina, Mateo seguía esperándome. Puse los papeles sobre la mesa, frente a él. Leyó su nombre en la beca universitaria y levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban rojos. «Hermana, ¿esto es de verdad?», preguntó con un hilo de voz. Asentí con la cabeza. Mi hermano menor, que era una cabeza más alto que yo, me abrazó con una fuerza desesperada, y sus hombros se sacudieron por el llanto. Yo le acaricié la espalda, cerré los ojos, y por primera vez en mi vida adulta, supe que el sonido de la lluvia sobre el techo de zinc ya no me daría miedo. 3 meses después, la bruma matinal volvía a cubrir el valle, tal como el día en que me despidieron. Eran las 6 de la mañana frente a las puertas del gran horizonte. Pero esta vez ya no olía a polvo y miseria, sino a pintura fresca y a un futuro a punto de inaugurarse. Atravesé la entrada principal. Llevaba puesto un chaleco reflectante limpio y un casco blanco e impoluto con mi nombre grabado en letras negras. Elena, supervisora de seguridad. Al pasar junto a la cuadrilla de albañiles, Héctor, el viejo obrero que antes me aconsejaba bajar la mirada, se quitó el casco con respeto y me dedicó una sonrisa amplia. Yo le devolví la sonrisa y el saludo. Ese día subí a la planta 12, donde meses atrás mis manos sangraron apretando aquellas tuercas podridas. Ahora, apoyada en una barandilla firme y segura, miré hacia el horizonte del valle. Sentí una brisa fresca en el rostro. Ya no había miedo, solo la certeza de que mi padre, donde quiera que estuviera, podía por fin descansar en paz. Al atardecer, cuando el sol teñía el cielo de tonos anaranjados y las grúas apagaban sus motores, bajé a la zona de descanso. Habían plantado árboles y colocado bancos de madera donde antes solo había montañas de escombros. Allí estaba él, don Alejandro. Llevaba su traje azul impecable, pero caminaba con la misma tranquilidad con la que arrastraba su carro de chatarra. Para sorpresa de sus escoltas, no se dirigió a las oficinas. Caminó directo hacia el carrito de doña Carmen en la entrada. Sacó unas monedas de su bolsillo, las mismas monedas que usan los peones, y compró 2 vasos de cartón con café con leche. Se acercó a mí y me tendió uno de los vasos. Me dijeron que la tarifa de consultoría había subido, supervisora Elena, dijo con una chispa de humor en sus ojos oscuros. Solté una pequeña carcajada, sintiendo el calor del vaso en mis manos. Sí, don Alejandro, ahora los consejos son mucho más caros. Nos sentamos juntos en el banco de madera. Un hombre que poseía media ciudad y una chica que nació en una casa con techo de zinc, compartiendo un café de 20 pesos. Mientras observaba las luces rojas de la torre encenderse contra el cielo oscuro, comprendí algo fundamental. En un mundo que a menudo te exige ser duro, egoísta y ciego ante el dolor ajeno, la bondad nunca es un desperdicio. Aquel café barato que compré con mis últimas monedas no fue una pérdida. Fue la inversión más grande de mi vida. Porque, al final del día, lo que construimos no son solo edificios de cemento y acero, sino los puentes que nos conectan con la humanidad de los demás. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.